todos, bienvenidos a un nuevo webinar. Mi nombre es Carmen Durán y soy la responsable de alianzas estratégicas en Wortep. Para quienes nos ven por primera vez, les comparto que Wortep es la primera aceleradora nuclear de empresas que impulsa a emprendedores y empresarios con servicios especializados. El tema del que hablaremos hoy es el PR y su relación de trabajo con los periodistas, ya que a través de ellos las empresas pueden generar una buena reputación. Para conocer más de esto, hoy nos acompaña Tania Barrera, directora de marketing de Wortep. Sin duda es un tema que despierta el interés de muchos emprendedores y dueños de empresa, quienes buscan diferentes canales de comunicación para darse a conocer. Y bueno, antes de iniciar, les contaré un poco de nuestra invitada. Tania Barrera es líder especialista de marketing y relaciones públicas en Wortep, en donde es la responsable de la generación y supervisión de las acciones de comunicación interna y externa de la empresa. Bajo su liderazgo, Wortep, como aceleradora de negocios, se ha posicionado dentro de la opinión pública como un referente en temas afines a capital privado y el emprendimiento. Bienvenida, Tan, es un gusto poder platicar contigo entre amigas, colaboradoras y colegas de relaciones públicas. Hola Carmen, de verdad es un placer compartir micrófono contigo el día de hoy y que podamos hablar de lo que hacemos del día a día en comunicación y en relaciones públicas. Así es, yo creo que sin duda va a ser un tema súper interesante porque en muchas ocasiones, dentro de las empresas, no se entiende muy bien cuál es el papel de las relaciones públicas. Lo suelen confundir con cuestiones de marketing, pero sí es publicidad. Entonces, me gustaría que tú nos ayudes a conocer un poco más de estas diferencias y si quieres, vamos compartiendo pantalla y te propongo iniciar justo con la descripción o un poco de esta historia de qué es lo que hacen los publirelacionistas. Genial, Carmen, pues nos arrancamos con mucho gusto. Efectivamente, vámonos de lleno. Como bien lo comentó Carmen, explicar qué es, qué hacen, con qué se comen las relaciones públicas suele ser muy difícil. Existen muchas preconcepciones, incluso malinterpretaciones de lo que hace un especialista o un profesional de relaciones públicas. Cabe mencionar que decimos relaciones públicas, también podemos llamarlo RP, relaciones públicas, PR, Public Relations, y también puedes encontrarlo como RRPP. Se maneja de distintas maneras, pero bueno, nosotros le llamamos PR. Existe el clasiquísimo error, como comentaba Carmen, de confundirlo con ventas, con publicidad, con acciones de marketing, y la realidad es que es parte de. No es una cuestión aislada, pero no es ninguna de estas dos cosas. Relaciones públicas es parte de las estrategias de marketing y comunicación y es un sustento muy importante de colaboración con el área de ventas y comercial. También se confunde mucho con producción de eventos, que también tiene una parte de eso, e incluso pues en algunas muy malas preconcepciones de lo que hace relaciones públicas, entra el, oye, pues tú invitas gente a que vaya a eventos o que llene lugares, etcétera, ¿no? No, efectivamente, nada de eso. Y Carmen, pues no me dejará mentir, es complicado explicar lo que hacemos del día a día. Muchas veces tratamos de explicarlo a nuestros familiares, amigos, y no es fácil. Porque relaciones públicas abarca un área, abarca muchísimas áreas y tiene muchas aristas, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo, ¿ok? Vamos a darle acá. Ok. Hay N cantidad de definiciones y creo que podemos explicar las relaciones públicas de la manera más sencilla así. Son un proceso de comunicación estratégica que fomenta relaciones que son beneficiosas tanto para las organizaciones como para sus públicos. Ya suena mejor, ¿no? Ya tiene un poco más de sentido. Ahora, ¿aclaramos un poquito más? Perfecto. Vamos a intentarlo. El equipo de relaciones públicas es un equipo de profesionales que realiza actividades que tienen el objetivo de comunicar de manera mucho más efectiva el mensaje de una empresa, marca o producto. Y esto lo hace a través de medios de comunicación y aliados, y así llegan al público objetivo a través de esta comunicación con terceros. Quiero regresarme un poquito al back to basics del tipo de medios que tenemos para la comunicación integral de una empresa. Tenemos los medios ganados y los medios pagados, los medios propios. Ahora, en este slide mostramos este gráfico en el que convergen los tres medios y podemos ver con mayor detalle el círculo rojo donde vienen los medios ganados en el que nos vamos a centrar porque estos son los que las relaciones públicas trabajan. Pero bueno, dando un pincelazo anterior, los medios propios de la empresa suelen ser aquellos que podemos controlar y que son propios de la empresa en el que podemos tener
la información que requerimos, todo lo que nos funciona a nosotros, todo lo que genera la misma empresa. Es decir, un sitio web, los blogs, sus redes sociales, sus propios eventos. Este evento, por ejemplo, es un medio propio de WordTech. Los medios pagados son aquellos que son asociados ya con temas publicitarios en Google Ads, con Social Ads, con contenido pagado en general. Y los medios ganados son aquellos que son medios de comunicación, son los Key Opinion Leaders, son stakeholders. Por stakeholders entendemos a todo aquel jugador atractivo para la empresa. Pueden ser proveedores, aliados, gobierno, los mismos medios, el mismo target. El stakeholders abarca todo eso. También menciones e interacciones en redes sociales, también eventos externos en los que suele participar la empresa, también testimonios de clientes y colaboradores, y pues básicamente es el word of mouth, el boca a boca que se genera a través de estos medios ganados y todas las actividades que generan relaciones públicas a través de este canal que tiene todos estos mini canales en los que se puede generar información. Ahora, hablemos de manera muy general de lo que hacen las relaciones públicas. Tienen que ver con la reputación, como bien lo comentó Carmen al inicio de este webinar. Es el resultado de lo que haces, lo que dices y lo que otros dicen de ti. En consecuencia, en relaciones públicas desarrollamos estrategias de comunicación. ¿A qué nos referimos con esto? Vemos el panorama general, vemos qué son los objetivos y los alcances de las empresas y desarrollamos tácticas y actividades que sumen a esos objetivos y a esos alcances para poder desarrollar resultados específicos. También, como un segundo punto, transmitimos mensajes alineados a los objetivos. Viendo, decía yo ahorita, es muy importante tomar en cuenta que un equipo de relaciones públicas, ya sea interno o externo, es fundamental para poder comunicar de manera efectiva los objetivos de cualquier empresa. Y también es importante comentar que convertimos a la empresa en una fuente de información. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación que están buscando esta carnita de información, que están buscando datos relevantes para poder desarrollar sus notas y tener esta información para sus públicos objetivos, pues buscan quien les dé esa información. Y esa información se la pueden dar, pues también otras empresas, ¿no? Que en este caso, pues pueden ser marcas, productos, empresas con los que estamos trabajando. También desarrollamos documentos de comunicación estratégica. ¿A qué nos referimos con esto? Son todos aquellos documentos que sirven para usarlo como herramientas. Herramientas para la empresa, herramientas para los medios, herramientas para los voceros. Pueden ser comunicados de prensa, pueden ser mensajes clave, pueden ser hojas de datos, pueden ser perfiles, pueden ser discursos. Toda la comunicación externa e incluso interna que se haga de las empresas puede tener esta visión desde relaciones públicas y se generan todos esos documentos. Las relaciones públicas generan relaciones a largo plazo. Esto es bien importante comentarlo. Todas las actividades que generan relaciones públicas tienen un impacto, puede ser inmediato, sí, pero el objetivo es que generen un relacionamiento y un resultado a largo plazo, porque relaciones públicas se trata de, como lo dice su nombre, de relacionamiento, de vinculación, de generar una relación de trabajo con los periodistas y con los stakeholders. También desarrollamos sinergias. ¿Esto qué quiere decir? No todo es venga para acá nuestra información y nuestro molino y jalar agüita para nuestro molino, ¿no? Es también generar estrategias que sean beneficiosos para todos, que sean actividades y a lo mejor que podamos hacer, ya sea conferencias, ya sea actividades de trabajo, ya sea generar algunos puntos específicos con otras empresas, otras marcas, otros stakeholders para poder desarrollar mejor comunicación a través de ellos. Y como un último punto, pero muy importante, previene la comunicación negativa. Tanto la previene al momento de estar desarrollando comunicación positiva como cuando lo hace a través de este largo plazo, empezamos a tener esta percepción de cuando puede o no puede tener comunicación negativa una empresa y poder prevenirla a tiempo. Como siguiente punto, quisiera comentarles las herramientas de trabajo básicas de relaciones públicas. Empleamos diferentes herramientas y estrategias para lograr los resultados efectivos. Sin embargo, pues podemos decir 4 que son los básicos y sumamente relevantes. Los comunicados y contenidos de prensa. Estos son textos informativos para los medios de comunicación a través de los cuales hablamos sobre información general, noticias, lanzamientos, cambios, novedades, etcétera, etcétera.
También los contenidos editoriales que comentamos aquí pueden ser colaboraciones en formas de artículos, columnas y redacciones de este tipo que generalmente tienen el objetivo de comunicar e informar un tema de interés relacionado con la marca. Por otro lado, también están las entrevistas, que son una herramienta sumamente importante para este relacionamiento y esta vinculación uno a uno con los periodistas y con los stakeholders, pero pues es también la oportunidad para que los voceros o representantes de las marcas puedan posicionar de mejor manera los mensajes y tengan de viva voz esta oportunidad de hablar sobre lo que quieren hablar. Como tercer punto, el tema de los eventos, que ya sean propios o participe la empresa o la marca como conferencista, con actividades estratégicas, como patrocinador. Todas estas oportunidades de public speaking que puedan tener son sumamente relevantes para desarrollar esta carnita de la que ya hablábamos anteriormente para los medios. Y finalmente, las alianzas estratégicas. Este es un tema súper importante. Ya lo hemos comentado o lo hemos dicho en varias ocasiones, el tema de las alianzas estratégicas, pero es muy común que la gente piense que en relaciones públicas también es bueno sacar notas en medios de comunicación. Esa es una parte, pero una parte fundamental de las relaciones públicas es estas alianzas estratégicas, estas colaboraciones que generamos con otros actores del ecosistema para poder tener mayor visibilidad y para crecer el ecosistema, no nada más a las marcas, es para que todos ganen y para que todos tengan una visibilidad relevante. Eh, Creo que podríamos resumir el tema de lo que hace relaciones públicas contra sus públicos objetivos y los stakeholders con la frase muy conocida de ganar, ganar, de tener un win-win. Aquí lo vemos como dos circulitos en el que el primer círculo demuestra lo que tú como empresa o marca quieres comunicar, lo que tú quieres, pero también existe lo que ellos quieren. Y por lo que ellos quieren, en esta ocasión, pues nos vamos a referir a medios, por ejemplo, ¿no? Cuando encontramos ese equilibrio perfecto, ese balance en el que las 2 cosas se conjugan, llegamos a este espacio en medio donde está el ganar, ganar para ambos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos a través de relaciones públicas es que facilitamos el acceso a la información a los medios de comunicación y a los periodistas y proporcionamos datos duros, recursos, información valiosa para que ellos generen su contenido informativo. También juntos identificamos pues los intereses, los plazos de entrega, los tipos de información que tienen los medios, porque como sabemos, cada uno de los medios tiene una línea específica de comunicación, una línea editorial, cada uno tiene una manera de trabajo específica, y no nada más los medios, sino cada uno de los periodistas. Y es un trabajo muy importante del especialista en relaciones públicas de conocer la forma de trabajo de esos periodistas para poder llegar a un equilibrio y un balance y generar una forma de trabajo que les sea útil a ambos. Es muy importante, creo que esta palabra útil resume también muy bien la manera en la que tenemos que trabajar con cada uno de ellos. Al identificar estos intereses, estos plazos de entrega, estos tipos de información que ellos consideran valiosos, ayudamos a su trabajo como relaciones públicas. Y al ayudar a su trabajo, pues también ayudamos a que la marca o la empresa con la que estamos trabajando tenga un mejor posicionamiento de sus mensajes. También necesitamos buscar esta información única y de interés para la audiencia de cada uno de los medios y de cada uno de los periodistas. Y ese también es un punto muy sensible de comunicación continua y de relación continua del especialista de Relaciones Públicas de RP con los medios de comunicación. Queremos acercarnos con ellos para saber si quieren saber sobre X temas, cómo les gusta recibir la información, porque incluso hay medios que dicen, no, pues yo prefiero que me lo mandes todo por WhatsApp porque es el punto de contacto con el que siempre estoy atento. O no, ¿sabes qué? A mí me gustaría más bien que lo viéramos a través de un mail y yo lo reviso pasado mañana. Es cuestión de encontrar este balance entre lo que ellos requieren y quieren y lo que tú necesitas. Volvemos a lo mismo. No se trata de hacer un anuncio publicitario con ellos, sino de aportar un contenido informativo y noticioso. Más adelante lo veremos como en los do's y los don'ts de lo que sí y lo que no debemos hacer con los medios de comunicación. Ahora, me gustaría comentarles específicamente de un ejemplo práctico sobre cómo encontrar este balance que estamos viendo actualmente entre las actividades de una empresa propias y las necesidades de los medios, stakeholders y públicos objetivos. Y qué mejor manera de hacerlo que con WordTef, que es quien nos atañe en este momento, ¿no? Pues este es un ejemplo del caso WordTef,
donde precisamente el equipo de relaciones públicas del que Carmen es parte, y yo tengo también el orgullo de formar parte, pues ha logrado con Wortef. A través de la comunicación estratégica que se ha generado con medios de comunicación y a través de eventos, se ha logrado que Wortef sea reconocido como un jugador en el ecosistema empresarial. Hemos logrado posicionar los mensajes que queremos comunicar de Wortef, pero lo más importante para la empresa para una empresa como Wortef y con los valores que tiene y con los equipos con los que contamos, pues es sobre todo el tema de generar sinergias, generar colaboraciones, de estar presentes en el ecosistema y que todo lo que hagamos y todo lo que se comunique a través de estos eventos y de estas relaciones con medios tiene el objetivo de apoyar a los empresarios y a los emprendedores. Y lo hemos hecho a través de eventos, de información del día a día, de comunicación con medios de comunicación, valga la redundancia, de podcast, de este tipo de formatos de eventos y de webinars, en los que pues precisamente buscamos esta colaboración de todas las partes para que todos tengan ya sea o información útil o visibilidad, tanto empresa como medio, como stakeholder, como empresario. Y ahí fíjate que en este ejemplo tan claro como lo hemos hecho nosotros como empresa, como Wortep, pues podemos ver estos canales que tú presentabas hace rato en estos circulitos, ¿no? De los medios propios, los medios que son pagados y los medios que son ganados. Aquí, en esta imagen en específico, pues vemos cómo hemos logrado publicarnos dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, vale la pena, retomando estas prácticas que tú nos enseñabas hace rato, que no es que nosotros contactemos al periodista y le digamos, esta es la nota que quiero que salga, ahí va la información, ¿no? Sino que más bien nos estamos dando la tarea de conocer cuáles son los intereses que tiene el medio y proponerles información. Entonces, por ejemplo, ahí hemos hablado de qué es lo que estamos haciendo nosotros en favor de los emprendedores y los empresarios, ¿no? Cómo es que los apoyamos en términos como lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, que es ser una aceleradora. Entonces, no es cuestión de, pues ahí te va la información, ¿no? Es cuestión de que vayamos entendiendo esta parte que a ellos les pueda interesar como medios y que al final también pues le va a llamar la atención de los lectores, de los radioescuchas, de los televidentes, ¿no? Y este otro espacio que en particular dentro del equipo me toca ver a mí, que es la presencia en algunos eventos, ¿no? Donde nuestro director general va y comparte su experiencia como speaker. Entonces, al final, pues lo que estamos tratando de hacer es de darle el valor, no solo a nuestra empresa, sino el reconocer qué es lo que quisiera escuchar la audiencia, ¿no? Y creo que eso lo cambia mucho, porque no estamos saliendo como, llama ya, contáctanos, ¿no? Que eso es muy del lado publicitario, sino son estas otras acciones que bien lo decías tú, ponernos en los zapatos del periodista y tratar de entender qué visión traen los medios de comunicación para aportar valor y que al final esto se convierta en un ganar-ganar. Sí, totalmente. Y se trata precisamente de este trabajo colaborativo, de ver cómo es realmente un trabajo que nos pueda funcionar a ambos, de este beneficio mutuo que hablábamos en la descripción de lo que son las relaciones públicas, pero sobre todo pues con el objetivo de generar información de valor. No es un comercial, no es miren qué bien lo hago yo, sino es miren qué es lo que estamos haciendo, cómo se puede hacer, cómo podemos trabajar unos con los otros. Entonces, esto que comenta Carmen es muy valioso porque realmente el tema de compartir experiencias y de contar historias siempre va a ser una cuestión clave dentro de la comunicación de cualquier empresa y relaciones públicas es el canal perfecto para precisamente comunicar ese tipo de historias. Y fíjate que yo sé que ahorita nos vas a comentar un poco más sobre los do's y los don'ts, y me Ujú. gustaría hacer una pausa para hablar como de estas, digamos, un poco malas prácticas que tenemos de repente desde el lado de los PRs, que creo que tiene mucho que ver, digamos que en este acercamiento con los medios de comunicación, a veces nos falta conocer un poco el canal hacia donde nos estamos dirigiendo para compartirles correctamente estas propuestas. Entonces, no sé si quieres que platiquemos un poco sobre justo este tema de qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. O sea, más allá también de entender un poco qué es lo que hace el PR y qué es lo que no. Como bien decíamos, en este punto en específico, lo que no hacemos es
la parte de los anuncios y publicitarnos, ¿no? Es compartir información de valor, pero también desde el lado del PR, ¿cómo podemos mejorar pues estas prácticas que tenemos en esta relación con los periodistas? Porque, insisto, de repente contactamos a alguien que no sabemos qué fuente está cubriendo y le ofrecemos un contenido que no es, ¿no? O sea, hay estas áreas de oportunidad que también desde el área de relaciones públicas solemos tener. Totalmente, Carmen. Y ahorita vámonos entonces precisamente con los do's y los don'ts y por favor siéntete con la libertad de interrumpirme en cualquier momento. Pues bueno, tenemos lo que sí y lo que no debemos hacer. Nada está escrito en piedra, como bien lo habíamos comentado, depende mucho de la forma de trabajo de cada quien y de los acuerdos a los que lleguemos entre colaboradores, pero estos son generalidades y bueno, además me podría llevar 3 horas en decir cómo se debe o cómo no se deben hacer las cosas con los medios de comunicación y periodistas, pero vámonos muy concretos y muy básicos en los hilos y los nos a los que nos enfrentamos como RPs y también como marca, porque creo que es muy importante que las marcas entiendan que sí, que no podemos hacer desde este lado, ¿no? Entonces, inicialmente vámonos con los do's, los sís. Hay que concentrarse en el mensaje. Eso es muy importante para nosotros, siempre tener muy claro el objetivo y el mensaje y hasta dónde tenemos que llegar. Tenemos que tener muy enfocada la comunicación en lo que queremos comunicar y que todas las acciones que desarrollemos con cada uno de los medios tenga el objetivo de hacer permear este mensaje que queremos hacer llegar para su público y que sea útil para ambos, como ya lo comentamos. En un segundo punto, pues pensar en el contenido que requiere el medio, ya lo comentó también Carmen, y va muy de la mano con el primer punto de concentrarse en el mensaje. Hay periodistas que están enfocados en ciertas áreas, en ciertas fuentes, unos cubren la fuente de salud, unos cubren la fuente de automotriz, unos cubren algunas fuentes de negocios o incluso muchos cubren diversas fuentes. Sin embargo, necesitamos nosotros como relaciones públicas y como empresa tener conocimiento sobre lo que requiere el medio en cuanto a información. Y lo más importante de todo esto, y es importante puntualizarlo, es que tiene que ser contenido noticioso y tiene que ser un contenido noticioso para la audiencia del medio, no para la marca. Eso es importante que lo puntualicemos. Como tercer bullet, pues podríamos hablar sobre mantenernos al tanto de las noticias de la industria. Esto para cualquier persona que trabaja en comunicación y relaciones públicas es clave. Tenemos que estar muy atentos sobre la coyuntura nacional e internacional que esté relacionada con los sectores con los que estamos trabajando y con las marcas con las que trabajamos, para poder tener un panorama mucho más amplio y poder aconsejar mejor a nuestra empresa, a nuestro cliente, pues, y también estar muy atento a las necesidades de los medios. Si detectamos que en este momento un tema específico sobre emprendimiento o sobre crecimiento empresarial en México, en el caso, por ejemplo, que nos atañe a nosotros, está siendo muy fuerte y sabemos que esto va a desencadenar que los periodistas requieran información al respecto, pues tenemos que estar preparados con antelación para desarrollarles contenido de valor que podamos compartir con ellos en ese momento, ¿no? También adaptar los lanzamientos o noticias a las necesidades no solo de los medios, sino también a las necesidades de la agenda mediática, y por agenda mediática me refiero precisamente a esta coyuntura y a la información clave o básica en la que están trabajando los medios durante esos días, durante ese mes, durante esta semana, ¿no? Y adaptarlo de acuerdo a las necesidades también de las temporalidades, incluso sabemos que hay temporalidades para los medios y para las marcas que son, no sé, digamos, finales de año, octubre, noviembre, diciembre, sabemos que son fechas muy complejas. Entonces, si generalmente hacemos un formato voy a dar un ejemplo, un formato de conferencia de prensa que tiene, no sé, una actividad y luego tiene la conferencia y luego tiene otras actividades y que es más largo, sabemos que a partir de ciertas temporalidades en el año o incluso del comportamiento de los periodistas porque tienen más o menos trabajo o tienen más o menos complicaciones para asistir, tenemos que cambiar la manera en la que trabajamos y ser muy adaptables, porque entonces ya no podemos hacer conferencias de prensa de 3 horas, porque pues los periodistas no tienen tiempo de tener toda esa experiencia, ¿no? A lo mejor unos sí, a lo mejor unos no, o buscar ciertas cuestiones personalizadas o a lo mejor buscar algo que se adapte a las necesidades de todos y tener unas cuestiones muy específicas para otros. Y finalmente, revisar el comunicado de prensa o el contenido o incluso el pitch antes de enviarlo.
es muy importante que tengamos una comunicación muy transparente y muy completa con los medios y con los periodistas. Entonces, revisar todo lo que le vamos a mandar, dar un double check de lo que estamos trabajando con ellos para ver si es la información correcta, si estamos en tiempo de enviarla, si estamos en horario para enviarlo, porque también recordemos que los medios tienen ciertos horarios de cierres de información, entonces a lo mejor no vale la pena mandar una información por la noche, por ejemplo, donde los medios ya tienen cerrado su cobertura del día siguiente, o que incluso ya no son horas de trabajo para ciertos periodistas, algunos que a lo mejor trabajan de lunes a sábado en lugar de lunes a viernes o de domingo a lunes. Es muy complicado el entenderlo, pero bueno, creo que el revisar lo que vamos a mandar y el pitch que vamos a hacer, y por pitch nos referimos a la manera en la que lo comunicamos a cada uno de los medios, ¿no? Generalmente todos los comunicados que hacemos a medios de comunicación a través de WhatsApp o de cualquier canal de mail y demás, tiene que ir pues personalizado para el medio, no es un envío masivo, eso ya no se usa, eso es algo que se usaba hace muchos años, pero no, ahora la información va mucho más específica para cada uno de ellos y tener en cuenta que tiene que ir pues con toda la información precisa desde el momento uno para evitar malentendidos y algunos problemas que se puedan generar posteriores, ¿no? No sé, Sí, antes de irme a los don'ts, y perdón, ¿qué quieres ahí comentar? te iba a comentar precisamente como en esta parte del pitch, creo que es muy importante el poder tener desde este primer acercamiento la propuesta muy en concreto del valor que va a tener la información que quieres compartir con el periodista, ¿no? Porque muchas veces caemos como en ese bombardeo de, oye, te propongo una entrevista, mira, tengo este comunicado, no sé qué, pero no le estamos dando valor ni al medio ni al periodista. ¿Por qué? Porque Ujú. no estamos pensando en cuáles son sus necesidades. Entonces, justo por eso viene la parte que bien comentaba Sultan, de hacerlo personalizado, o sea, es ver cómo maneja incluso la información el periodista para saber qué temas sí le interesan, ¿no? ¿Cuáles son los temas que está cubriendo el medio y cuáles de plano no? O sea, para no cometer el error, a lo mejor soy muy exagerada, pero de mandar información de estilo de vida a un periodista que cubre negocios, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles nos va a permitir tener una mejor relación como empresa y como publirelacionistas con los periodistas. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Y eso también, pues, nos lleva precisamente a los don'ts, a lo que no se debe hacer, con los medios y los periodistas. Primero que nada, asumir que se va a escribir sobre ti sí o sí. Nosotros, como relaciones públicas y las estrategias que seguimos para mandar ese contenido noticioso, obedece a la agenda mediática que ya comentamos, o a la agenda nacional y a la coyuntura. A veces podemos decir, esta información está súper buena, es valiosa, pero ¿qué creen? Que no tiene vigencia. A lo mejor es una información que podría salir hoy o dentro de 3 meses, porque es valiosa, pero no tiene una vigencia coyuntural. Entonces, el asumir que el medio va a escribir sobre nosotros solo porque le enviamos información, o solo porque la información está muy buena, o solo porque tuvimos una entrevista con ellos, pues no, no va por ahí. Necesita ser enfocada también a las necesidades que ellos tienen, como ya lo hemos comentado, a la agenda y a la manera en la que pues, podemos ir desarrollando esa información con el periodista. En segundo punto, bien importante, es un super don't, es no bombardear, o sea, bombardear a los periodistas. Ellos, al igual que todos nosotros, tienen muchas actividades y muchas cosas que hacer en el día a día. Incluso yo me atrevo a decir que tienen muchas más actividades que todos los demás que trabajamos en un mundo más corporativo, ¿no? Van a 5, 6, 10 eventos en el día, además tienen que sentarse a redactar sus notas de prensa, pero además tienen que realizar entrevistas, pero además tienen que dar seguimiento a los correos, pero además te tienen que contestar el WhatsApp que ya les mandaste. Entonces, tratemos de no bombardear a los periodistas. Ellos, la información que les parece valiosa, la van a tener, créanme, en la frente, la van a tener bien mapeada y la van a tener en el top of mind. Si bien sí hay que dar un seguimiento, porque es importante también darle este seguimiento al periodista, oye, ¿qué más te falta? ¿Qué necesitas? ¿En qué más te ayudo? ¿Cómo podemos enriquecer esta información? Etcétera, etcétera. No los bombardeemos. Busquemos momentos específicos para hablarles y no bombardeemos fuera de horarios, por favor, porque también ese es un tema muy importante. A nadie nos gusta que nos busquen fuera de horarios y en horarios donde ya estamos en cuestiones personales. Eh, Tercer punto, saturarlos con información que no les va a ser útil. A lo mejor el ejemplo que puso Carmen les parece muy exagerado. ¿Cómo vas a mandar una información de estilo de vida a un periodista que cubre política o negocios? Pues sucede, sí sucede, porque tenemos nosotros como relaciones públicas tener
bien bajadas nuestras bases de datos y bien bajados nuestros contactos para que precisamente no pase esto. Porque además de que los saturamos de información, asumimos que van a escribir sobre nosotros y además los bombardeamos de, oye, recibiste este comunicado de prensa, es información que no les es útil. Es lo más importante. Esta frase esta palabra y el concepto de útil es clave para relaciones públicas. Eh, Cuarto punto, tomar el rechazo como algo personal. Esto también es bien importante. Los medios tienen mucha información, tienen mucho que hacer y tienen mucho trabajo en cuanto a desarrollar información nueva, porque ya sabemos que los medios de comunicación, pues se trata de inmediatez y de comunicar lo que está en ese momento relevante, ¿no? Entonces, a veces, pues la respuesta es no. A veces, en muchas ocasiones, la respuesta en relaciones públicas, creo que es algo que un profesional de relaciones públicas es muy resiliente en este sentido, recibe muchos nos todo el tiempo. Y tenemos que buscar estrategias para que ese no se convierta en sí. Sin embargo, ese no no es personal, no quiere decir que le callamos mal al periodista, no quiere decir que esté enojado con nosotros, sino todo lo contrario, simplemente no es útil en ese momento lo que le estamos enviando. Buscaremos el momento en el que sí sea útil o convertirlo en algo útil para ellos. Y finalmente, exagerar o alterar la información. Nosotros queremos que se comunique de la mejor manera nuestro mensaje. Los periodistas quieren comunicar mensajes que sean de interés para su público objetivo. Pero esto no es ni debe condonarse, no es necesario ni debe condonarse exagerar o alterar la información. La información debe ser lo que es, información clara, concisa, constante. No debemos estar moviéndole más, menos para llamar la atención del periodista. Debe ser la realidad, porque lo que queremos comunicar es lo que es y que sea de la manera más transparente posible. ¿Qué se me está yendo, Carmen, por ahí? Pues fíjate que estaba pensando el cómo tratar de transformar estos don'ts a cuestiones que sí son Ujú. do's, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de asumir que el medio escribirá sobre ti, ¿cómo así lo podemos lograr? Volvemos al punto de convirtiéndonos en una fuente de información para el periodista. Y por ejemplo, en esta parte de no bombardear a los periodistas, también creo que hay que desarrollar como esa parte intuitiva del PR, que si ya le escribimos al periodista, les mandamos una buena propuesta y no contestó, o sea, entender que el segundo mensaje y no responde, pues entonces no es útil, ¿no? Y ya pasar a buscar otra estrategia. Al final, los PR necesitamos ser muy estrategas, más que pensar de manera masiva, voy a llegar a todos los medios y con un comunicado salgo en todas partes, no, hay que pensar de manera más estratégica para decir, creo que a este medio le funciona si hago una colaboración sobre este tema, o sabes qué, yo creo que a este le va a funcionar si habla con nuestro director, ¿no? Y también Ujú. estaba pensando con el tema de los lanzamientos, que bien tocabas el punto hace rato. A veces pensamos que información que quizá no tiene un impacto noticioso, como voy a abrir una nueva oficina o voy a contratar un nuevo director, ¿no? Hay veces que no son información de valor para el medio. Pero, por ejemplo, si estamos hablando que un unicornio va a tener una nueva figura a la cabeza de la empresa, quizás sí podría funcionar, ¿no? Pero si somos una empresa más pequeña, donde se está teniendo cambios internos, pues no vamos a lograr ese impacto de información que quisiéramos, ¿no? Que buscamos. Entonces, justo por eso vuelvo al punto de hay que ser muy estratégicos al pensar cómo va a ser esta relación de trabajo con los medios y en el punto de no tomar el rechazo como algo personal, la verdad, creo que a todos los periodistas, perdón, a todos los PR nos ha pasado que de repente con este día a día que tienen los periodistas de un montón de trabajo, los eventos, redacta y sobre todo que ellos van contratiempo, de que tienen que entregar sus notas antes de cierta hora para que se publiquen y a veces no los entendemos, entonces quizá pueden estar pasando por un mal momento, quizá hemos insistido demasiado en públicame, públicame, ¿no? Entonces, quizá por eso es que provocamos este rechazo. Entonces, pues aceptar que es como parte del trabajo y no sentir que somos los peores del mundo, sino aprender de esto. Sí, ahorita diste en el clavo en una cosa bien importante. A lo mejor una marca o una empresa piensa que cierta información es relevante o es noticiosa, pero no lo es por sí misma. Sin embargo, el tener cerca a un aliado de relaciones públicas es justamente la clave para convertir esa información
que a lo mejor no tiene un valor noticioso en cómo sí puede ser de un valor noticioso. Ojo, no quiero decir que en todas las ocasiones se pueda, hay veces en las que no se puede, pero ahorita Carmen dio un ejemplo muy sencillo, ¿no? Oye, voy a contratar un nuevo director. Pues la noticia no es que contrates un nuevo director, la noticia tendría que venir con esa carnita, repito nuevamente para los medios, donde diga, ok, voy a contratar un nuevo director que tendrá los siguientes objetivos, que buscará los siguientes resultados, que va a realizar de estas acciones para mejorar tal o cual, que con el que buscamos una expansión mayor dentro de cierto público, queremos un crecimiento en tanto por ciento, es buscar esta información adicional que le es de valor al medio, pero que además siempre pensemos en nuestro último público, qué es lo que la gente quiere saber. Y no hay mejor manera que hacerlo que ponerse en los zapatos unos de los otros. Y creo que también eso es algo muy importante en el trabajo de relaciones públicas. Nos ponemos los zapatos de unos y los otros y las camisetas de unos y otros todos los días para buscar la mejor manera de trabajarlo. Entonces, es bien importante que no toda noticia es noticia, o sea, no toda noticia es noticiosa, o sea, suena extraño, pero así es, pero se puede convertir en si tenemos un aliado de relaciones públicas que nos guíe. Sí, y también sabes que ahorita me dejaste reflexionando que yo siempre en mi trato con los clientes o con las empresas con las que he trabajado, siempre les decía mi papel como PR es ser el mediador. O sea, me interesas tú como empresa que comuniquemos esto que queremos anunciar, pero también mi papel es cuidar al periodista, ¿no? Entonces, muchas veces nos toca decirle a la empresa o el cliente, ¿sabes qué? No es por ahí porque esto no tiene el valor que le va a ver el medio, o sea, que necesitamos para que el medio sí se interese, ¿no? Entonces, también del otro lado, luego me ha tocado decirle, ¿sabes qué? El periodista necesita la información a la de ya, porque entendemos cómo funcionan ellos en el día a día. Entonces, también sí, pues es este doble papel de cuidar tanto a un lado a la empresa como cuidar al periodista. Es correcto, Carmen, sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, esto yo creo que ya nos lleva a finalmente hablar sobre algunos desafíos, que ya estamos tocando algunos aquí ahorita, pero desafíos actuales que tenemos como publirelacionistas, ¿no? Y que tienen las marcas incluso con nosotros mismos. Primero, lo que ya habíamos comentado anteriormente, la personalización de la información. Ya no sirven los comunicados masivos. Hace mucho tiempo que ya no sirven, les avisamos. No, no, ya este comunicado para publicación inmediata, para nada, ya no es así. A menos que sea un tema muy específico y con una estrategia específica. De lo contrario, tratamos como relaciones públicas, como bien dice Carmen, buscar qué es lo que necesita el periodista y entonces generarle un contenido más personalizado. Sabemos que le sirven de esta u otra manera o que está buscando este otro tema y entonces mejor comunicarlo de esa manera. En segundo punto, saturación de la información. Imagínense cuántas empresas en México y en el mundo están buscando posicionar sus mensajes. Imagínense todas las noticias, además del día a día coyunturales que se generan en las noticias diarias, más lo que genera el gobierno, más lo que genera el sector privado, lo que genera el sector público, lo que genera el día a día, los desastres naturales, los que sí, los que no. Entonces es una saturación de información muy, muy grande que además se ha ido acrecentando cada vez más con las ventajas y las desventajas que nos trae toda la digitalización de la información, ¿no? Entonces, la saturación que tienen de información los periodistas, quienes reciben miles y miles de correos con información valiosa diariamente, pues es complicado. Entonces, tenemos que buscar ese punto importante en el que nuestra información no pase desapercibida en ese mar de información. Entonces, es un reto bien importante que tenemos como relaciones públicas, el ser visibles y el generar información de valor que sobresalga dentro de toda la demás información que hay del día a día. Como un tercer punto bien importante, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque como relaciones públicas solemos ser un poco más cuadrados, o yo hasta diría un poco más de la vieja escuela, porque así funciona más el sector de relaciones públicas. Pero actualmente las relaciones públicas tienen el reto de subirse a las nuevas tendencias tecnológicas y las nuevas herramientas que pueden apoyar a que podamos mejorar la manera en la que trabajamos. El implementar o en adaptar cuestiones de inteligencia artificial, por ejemplo, para el desarrollo de contenido, para el desarrollo de ideas,
es muy útil para relaciones públicas porque nos ayuda a concentrarnos en otros temas más estratégicos, pero también abrir un poco más la mente y generar cosas mucho más rápido, con mucho más calidad y mucho más valor. Entonces, nos cuesta trabajo, como en todas las áreas, por supuesto, pero nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, herramientas de inteligencia artificial. Un cuarto punto, la comunicación en línea en nuevos canales. Antes, hace muchos años, o sea, me refiero a muchos años, era pues comunicado de prensa y esperamos que salga en la plana del periódico. Muchas gracias, se acabó la interacción. No, ahorita tenemos muchos canales digitales, podcasts, webinars, newsletters, blogs, columnas invitadas, plumas invitadas, impresos, revistas, periódicos, radio, televisión, radio por internet, televisión por internet. Tenemos muchísimos formatos y muchísimos canales y es un reto muy importante que nos tenemos que enfrentar porque además nos tenemos que empezar a unir muy bien con marketing. Al inicio hablábamos, no somos publicidad, no somos ventas, no somos marketing, pero somos parte de una estrategia de comunicación completa, tiene que incluir todas las aristas. Y como relaciones públicas nos tenemos que empezar también a integrar con cuestiones, por ejemplo, de SEO, de optimización de contenidos digitales, y tenemos que buscar nuevas formas en las que podamos posicionar mucho mejor dentro de este mar que ya hablamos de información digital. Y finalmente, el tema de la responsabilidad social. Relaciones públicas no está exento, como ninguno de los sectores que existe actualmente, a la relevancia de los temas ESG o de responsabilidad social. Es muy importante que busquemos comunicar qué es lo que estamos haciendo como empresa, no, o sea, nuestro cliente o nosotros mismos como relaciones públicas para sumar a estos criterios de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Es un tema que no es moda, ya llegó para quedarse y que más que moda es una necesidad en todas las industrias, en todas las verticales, en todos los negocios transversales que puedan imaginarse. Esto es algo que tenemos que tener muy presente y que no podemos ya dejar de lado como, sí, la parte de responsabilidad social la comunicamos luego o nada más hacemos un tantito por allá. Tiene que regir las estrategias que estamos generando actualmente. Y pues esos son los desafíos actuales que yo tengo, Carmen. No sé si algo más. No, pues creo que hemos revisado muchos puntos muy interesantes. Yo creo que para cualquier PR que nos pudiera estar escuchando en este webinar, va a tener información muy valiosa que le pueda ayudar en su trabajo diario. Entonces, al contrario, gracias, Tania, por compartirnos esta información y pues ha sido un placer compartir contigo este espacio. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que a mí también me encantó estar en este espacio y cualquier pues cuestiones de relaciones públicas, dudas que tengan, déjenlos aquí en los comentarios que tienen abiertos para que puedan hacerlo y con mucho gusto los vamos a responder. Perfecto, Tan. Pues muchas gracias. Espero que en otra ocasión podamos volver a platicar más sobre estos desafíos, sobre todas estas cuestiones muy interesantes en torno a la comunicación de las empresas. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy en este webinar. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que reciban más de nuestros contenidos. Mi nombre es Carmen Durán, soy responsable de Alianzas Estratégicas y nos vemos pronto. Hasta luego.